de Cristo se encontraba un objeto misterioso y antiguo. Mientras la congregación observaba en shock, un extraño resplandor emanó de los restos de la estatua, revelando un objeto dorado que brillaba con intensidad. El padre Leonardo, sorprendido y conmovido, se acercó con precaución a los fragmentos dispersos. Entre los escombros, descubrió un relicario antiguo que parecía contener algún tipo de reliquia sagrada. El objeto, adornado con símbolos enigmáticos, dejó a todos boquiabiertos. El murmullo se extendió entre los fieles mientras intentaban comprender la conexión entre la caída de la estatua y el misterioso relicario. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. Y pronto todos estaban debatiendo sobre el significado de este acontecimiento inusual. El padre Leonardo, después de examinar cuidadosamente el relicario, convocó a una reunión especial en la iglesia para discutir el descubrimiento. Los habitantes de San Cristóbal se congregaron nuevamente, pero esta vez, la atmósfera estaba cargada de expectación y curiosidad. El padre explicó que el relicario podría contener reliquias de gran importancia histórica y espiritual para la comunidad. Invitó a expertos religiosos y arqueólogos a investigar el objeto y descubrir su origen y significado. A medida que la noticia se extendía más allá de las fronteras del pequeño pueblo, San Cristóbal se convirtió en el centro de atención. La caída de la estatua de Cristo y el descubrimiento del relicario desencadenaron un renovado interés en la historia y la fe de la comunidad, transformando lo que parecía ser un día común en un evento que resonaría en la memoria de todos los habitantes de San Cristóbal. El símbolo de la fe cristiana escondía un secreto que dejó a todos atónitos. El estruendoso ruido asustó a toda la feligresía presente en el templo cuando la gran estatua cayó al suelo. Los presentes saltaron de sus asientos horrorizados por lo que estaba sucediendo. Algunos de los asistentes salieron corriendo de la iglesia por el susto de ver a Cristo caer al suelo, mientras que otros se quedaron paralizados por el miedo, sin poder moverse, aterrados por el extraño evento. Un pequeño grupo que estaba al fondo del templo ni se inmutó ante lo que estaba pasando. Observaron con sorpresa a las personas que salieron corriendo por las pesadas puertas de la entrada, aunque no comprendían lo que estaba ocurriendo. Aquellos que estaban paralizados salieron de su estupor para comenzar a gritar a pleno pulmón que la iglesia estaba embrujada. Vieron lo que pasó. Esta iglesia tiene un maleficio. Es una mala señal que el Cristo cayera de su sitio, comentó una de las mujeres con lágrimas en los ojos por lo sucedido. La aldea debe estar llena de pecados. Es una señal para que todos oren y se arrepientan de sus pecados, dijo una de las ancianas con dificultad mientras se arrodillaba en medio del templo, acompañada de sus amigas contemporáneas. Comenzaron a rezar el Padre Nuestro con devoción. Las ancianas fueron acompañadas por varios aldeanos presentes en el templo, quienes se arrodillaron con las manos unidas y los ojos cerrados con fuerza, pensando que al rezar con fe podrían salvar sus almas de cualquier mal. La tensión y el miedo se apoderaron del lugar, mientras la comunidad intentaba comprender y superar el impactante suceso. Escuchar lo que tiene que decir, dice otro de los hombres. Esto es obra de la bruja Calíope, dice mirando a todos los que la rodean. La bruja Calíope, ¿quién es esa?, pregunta una anciana más joven. Esa historia no me la habías contado, doña Nachita, por lo que me contó mi abuela. Esa bruja lanzó un maleficio sobre la iglesia en el siglo X, justo el día que inauguraron la iglesia. Por eso hay que tener temor de lo que pueda hacer, dice la anciana mujer, pero no se quede allí, doña Nachita. Cuéntenos toda la historia, dice muy curiosa una de las pequeñas que se había quedado junto a sus padres en la iglesia. La sabia anciana explica, según la leyenda de la bruja, todas esas tierras donde habían construido la iglesia le pertenecían a la bruja Calíope.
Con la llegada del sacerdote al pueblo, expulsó a la bruja para construir el templo en el lugar con la finalidad de exterminar de una vez por todas el mal que había acechado a los aldeanos que vivían en el pueblo en aquella época. Me contaron que Calíope, furiosa, arrojó un maleficio sobre la iglesia, jurando volver algún día para destruir a todos los aldeanos que estuvieran en el pueblo, dice la anciana con voz profunda. Para terminar su relato, hoy es precisamente el aniversario de la fundación de la iglesia. Por eso creo que lo que pasó es producto del maleficio que lanzó la bruja Calíope a estas tierras. Todos los presentes comienzan a temblar, aterrados con las consecuencias de lo que relataba la anciana del pueblo. Ven con mucho terror que el sacerdote Leonardo sigue en su lugar sin emitir. Escuchar lo que tiene que decir, dice otro de los hombres. Esto es obra de la bruja Calíope, dice mirando a todos los que la rodean. La bruja Calíope, ¿quién es esa?, pregunta una anciana más joven. Esa historia no me la habías contado, doña Nachita, por lo que me contó mi abuela. Esa bruja lanzó un maleficio sobre la iglesia en el siglo X, justo el día que inauguraron la iglesia. Por eso hay que tener temor de lo que pueda hacer, dice la anciana mujer, pero no se quede allí, doña Nachita. Cuéntenos toda la historia, dice muy curiosa una de las pequeñas que se había quedado junto a sus padres en la iglesia. La sabia anciana explica, según la leyenda de la bruja, todas esas tierras donde habían construido la iglesia le pertenecían a la bruja Calíope. Con la llegada del sacerdote al pueblo, expulsó a la bruja para construir el templo en el lugar con la finalidad de exterminar de una vez por todas el mal que había acechado a los aldeanos que vivían en el pueblo en aquella época. Me contaron que Calíope, furiosa, arrojó un maleficio sobre la iglesia, jurando volver algún día para destruir a todos los aldeanos que estuvieran en el pueblo, dice la anciana con voz profunda. Para terminar su relato, hoy es precisamente el aniversario de la fundación de la iglesia. Por eso creo que lo que pasó es producto del maleficio que lanzó la bruja Calíope a estas tierras. Todos los presentes comienzan a temblar, aterrados con las consecuencias de lo que relataba la anciana del pueblo. Ven con mucho terror que el sacerdote Leonardo sigue en su lugar sin emitir ningún tipo de palabra de aliento, mucho menos que al menos comprendiera lo que estaba pasando. Tiene que ver esto, grita uno de los campesinos, quien con mucha curiosidad se acercó a los restos del Cristo caído después de escuchar el relato de doña Nachita. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué están gritando tan fuertemente? ¿No ves que las mujeres están aterrorizadas y tus gritos las sobresaltan mucho más?, le dice otro. Vean lo que está allí. ¿No ven lo mismo que yo?, dice el hombre señalando uno de los trozos destrozados de la Santa Imagen. Todos alarmados ven hacia donde está señalando el hombre. Observa que dentro del Cristo, al parecer, hay algo oculto. En ese momento, el sacerdote se mueve de su lugar, pensando que por fin había una pista de lo que estaba sucediendo. Camina hasta donde están los restos de la antigua estatua. El presbítero tuvo que hacerse espacio entre los aldeanos que rodearon la pesada estatua para poder revisar. Viendo mejor los restos, localizó un antiguo pergamino con una frase en un idioma extraño. Padre, ¿qué es eso?, pregunta uno de los feligreses. Padre, no diga nada. No vaya a ser parte del maleficio de la bruja Calíope. Con esas palabras, podría activar el hechizo de la malvada mujer. Es mejor que no las pronuncie aquí, le aconsella uno de los ancianos, ante el clamor de los ancianos. Prefiere doblar nuevamente el pergamino para guardarlo en su bolsillo. Después, lo examinará con detenimiento, sin tener encima los aterrados ojos de la feligresía. Es mejor que todos nos calmemos. Sé que lo que acaba de suceder ha dejado a todos aterrados, incluso a mí.
Por un momento, la situación me paralizó por completo. Sin embargo, debemos concluir la misa para que todos podamos irnos llenos de paz. ¿No les parece? Dice el padre con voz profunda, tratando de calmar a los presentes en el templo. Pero al padre no le asusta lo que acaba de pasar, además de lo que contó doña Nachita sobre la bruja que busca venganza, dice una de las mujeres. Todo debió ser una coincidencia. No saben los años que lleva esa imagen en ese lugar. Un tornillo debió ceder por el tiempo. Hágame caso, terminemos la Santa Misa para obtener la bendición de Dios. Así nos calmamos, los días continúan su curso a pesar del miedo de los aldeanos. Transcurren en total normalidad, y no pasa nada extraño ni terrorífico durante la semana. Al llegar el domingo, día de la Santa Misa, nuevamente la feligresía acude al templo de San Sebastián con mucha fe para escuchar la palabra del Señor. Al iniciar con la primera lectura, un olor fétido y nauseabundo comienza a sentirse en el templo. «Ma, ¿sientes ese olor tan feo?», le dice un niño a su madre en el oído para que nadie lo escuche. «Sí, pero quédate tranquilo, Simón. Estamos en misa y debes respetar la iglesia», le responde su madre mientras lo acomoda en su asiento. Todos los asistentes a la misa ahora miran de un lado para otro, tratando de observar de dónde proviene el asqueroso olor. Sin lograr localizar nada que pueda explicarlo, el extraño suceso deja de percibirse al terminar la misa. Todos afuera del templo comentan sobre el nauseabundo olor que sintieron. Aunque nadie se lo expone directamente al sacerdote, al siguiente domingo, mientras rezaban el acto de contrición, una oración de arrepentimiento podría ser apropiado en esta situación. Se escuchaban gruñidos y lamentos que parecían provenir del más allá, resonando desde los muros del templo. Algunos feligreses se persignaban, buscando protección para evitar cualquier mal. «Esa es la bruja Calíope, ha embrujado el templo, el maleficio se está cumpliendo», susurraba una de las ancianas a su compañera. «No digas esas cosas, son de mal augurio. Lo mejor que podemos hacer es rezar, doña Nachita», respondía la otra. Al concluir la misa, todos salieron del templo en completo silencio, evitando pronunciar una palabra. Al parecer, no tenían intenciones de volver. Sin embargo, el siguiente domingo, un grupo valiente regresó, llenándose de valor y fe para entrar en la iglesia y escuchar la palabra del Señor. Mientras leían el Evangelio, comenzaron a salir gusanos enormes desde debajo de las bancas. ¡Qué asqueroso! Padre Leonardo, debe detener la misa de inmediato, gritó una mujer, limpiándose las faldas llenas de la horrible plaga. Los gusanos salían en gran cantidad de las grietas de los bancos de madera, provocando que varios aldeanos salieran corriendo del templo. Una vez más, debido a este extraño acontecimiento, el sacerdote, al ver a la gente salir apresuradamente por las pesadas puertas de madera, pensó que ya era la tercera semana desde que el Cristo cayó al suelo. Consideró que era demasiada coincidencia que los eventos paranormales comenzaran a manifestarse en la iglesia desde ese día. A causa de ello, muchos habitantes de la aldea dejaron de asistir a la misa dominical por temor al supuesto maleficio de la bruja Calíope. Hijos míos, no se dejen engañar por los eventos inexplicables. La fe es nuestra mayor protección. Cuentos de caminos, dice en voz calmada el presbítero. Debemos tener fe en nuestro Señor, que nada nos pasará, Él nos defenderá y protegerá. Los aldeanos, medio convencidos, terminan de escuchar la misa, tratando de espantar la espantosa plaga que seguía saliendo de entre los bancos. El cuarto domingo llega, son pocos los feligreses que acuden al templo.
Cuando comienzan a repicar las campanadas de la iglesia de San Sebastián, anunciando el inicio de la Santa Misa, los asistentes de ese día miraban expectantes a todos lados, anticipando algún suceso extraño. Durante la comunión, varias imágenes caen de sus sitios, así como algunos candelabros con sus velas encendidas. Inmediatamente al darse cuenta de los focos de incendios, los feligreses se apresuraron a apagarlos. Al ver todo el desastre, uno de los presentes dice: «Padre Leonardo, ya no podemos aguantar más. Debe resolver este misterio de una vez por todas, cada semana se vuelve más fuerte». El sacerdote no sabe qué pensar ni qué decir a las súplicas de los aldeanos. Cada semana eran menos quienes asistían al templo por miedo al supuesto maleficio de la bruja Calíope. La única que seguía asistiendo y sentándose en el mismo lugar era doña Nachita, quien no se asustaba ni se aterraba por los acontecimientos extraños. Ella era la viva imagen de la fe, confiando en el poder del Señor Todopoderoso que los salvaría de esa situación. El presbítero, después de culminar la misa dominical, decide abordar este misterio de una vez por todas. Con determinación, el padre Leonardo se sumerge más profundamente en los relatos del padre Anselmo, tratando de desentrañar los misterios que rodean la presencia de la bruja Calíope en la parroquia. Entre las páginas halladas, encuentra detalles escalofriantes sobre el maleficio y las artimañas de la malévola hechicera. Con cada palabra escrita por el padre Anselmo, la urgencia de salvar la iglesia y la comunidad se hace más evidente. El sacerdote descubre que el maleficio de Calíope está vinculado a un objeto sagrado dentro del templo, pero la naturaleza exacta de este objeto se revela de manera críptica en el antiguo libro. Se menciona que la caída del Cristo fue una señal. Pero ahora el padre Leonardo necesita descifrar cómo utilizar esa pista para desentrañar el enigma. Mientras la oscuridad se cierne sobre la parroquia, el sacerdote comprende que la bruja puede camuflarse entre los feligreses, lo que aumenta la dificultad de su misión. La lectura se vuelve más frenética, y el padre Leonardo busca desesperadamente la clave para liberar a la iglesia del oscuro influjo que la acecha. Con renovado fervor, decide explorar el templo en busca de pistas adicionales, confiando en la guía del padre Anselmo y en la revelación divina que se esconde tras la caída del Cristo. La lucha contra la malévola presencia de Calíope se convierte en una batalla espiritual, donde la fe y la astucia se entrelazan para enfrentar la amenaza que se avecina. Inmediatamente, el padre Leonardo se apresura a buscar el fragmento de pergamino que había guardado en su habitación. Después de todo este tiempo, lee lo que está escrito en él. La frase que en un principio creyó que era de un lenguaje extraño resulta ser en latín, vino veritas, y vino veritas. Repite varias veces para sí mismo en su habitación. Esa frase significa, en el vino está la verdad, concluye el presbítero al tratar de descifrar el mensaje. Durante varias horas, estuvo pensando en cuál sería el mensaje del padre Anselmo con esa frase. No entendía muy bien qué debía ser, pero tenía plena confianza en que el Señor, así como le mostró la clave para combatir el mal, también le daría las herramientas para lograrlo. Pasan los días, y el domingo llega con mucha rapidez. Hasta ese momento, el padre Leonardo no ha descifrado la clave para combatir a la bruja Calíope. A pesar de ello, se viste con sus ropas litúrgicas y sale al altar mayor para decir la misa dominical. En el templo hay muy poca gente. La mayoría de los aldeanos están atemorizados de volver a la iglesia por miedo al maleficio. Ese día, cuando comienza la liturgia, los sucesos extraños vuelven, esta vez con mayor intensidad. Las luces comienzan a parpadear intensamente. En varias ocasiones, las pesadas puertas de roble de la entrada de la iglesia se cierran de un solo tirón.
Cuando varios aldeanos tratan de abrirlas, se dan cuenta de que no abren. Padre Leonardo, no abren. ¿Qué hacemos?, grita con mucho terror uno de los aldeanos. En ese momento, se siente una presencia sobrenatural en el lugar, y el padre Leonardo se prepara para enfrentar lo desconocido con la certeza de que la verdad se encuentra en algún lugar de esos eventos inexplicables. Un fuerte sismo sacude la iglesia, haciendo que todos los objetos comiencen a caer. Las paredes del templo se resquebrajan, y aquellos que asistieron al servicio salen corriendo hacia las puertas cerradas. En ese momento preciso, una viga cae del techo, obstruyendo el paso a la salida y dejándolos encerrados en el templo. Llorando y gritando por ayuda, varios de los asistentes se arrodillan ante tal desastre para rezar y arrepentirse de sus pecados. En medio de la desesperación de los aldeanos y su propio nerviosismo, el padre Leonardo comprende que todo este desastre es obra de la bruja Calíope. En su mente resuena la frase escrita en el pergamino: Vino veritas, en el vino está la verdad. En ese instante, un haz de luz ilumina la copa sacramentada en el altar mayor. El presbítero comprende de una vez por todas lo que significa el mensaje de su antecesor. La bruja se esconde entre los feligreses, y al ser descubierta y expulsada de la iglesia, se romperá el maleficio. Solo eso salvará a la parroquia, piensa el padre Leonardo, caminando hacia la copa sacramentada con ella en la mano. Se reúne con los pocos feligreses que, espantados por todos los sucesos, están todos reunidos temblando y pidiendo clemencia por sus vidas. Hijos míos, debemos rezar y terminar la misa para nuestra salvación. Estamos en el momento más sagrado de la Santa. Ahora debemos recibir la bendición de nuestro Señor Dios para combatir a la maligna bruja y su maleficio. Dice con una voz calmada y profunda, buscando persuadir a los aldeanos para terminar la misa con dificultad debido al constante temblor. Sanctim vit. En medio del movimiento de la tierra, el padre Leonardo se para en el pasillo central, rodeado por los feligreses que confían en sus palabras. Comienza el sagrado momento de la consagración, actuando como representante de Cristo. Con la copa en la mano, pronuncia las palabras de la última cena. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi vital líquido rojo de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, dice el sacerdote alzando la copa consagrada. A partir de ese momento, el vino en el cáliz se convierte en el vital líquido rojo de Cristo, que los salvará de cualquier maleficio enviado por el maligno. Ahora todos vamos a tomar de él, dice el presbítero. Uno a uno, los asistentes se acercan al sacerdote para tomar un sorbo del vino convertido en el vital líquido rojo de Cristo. Todos beben, excepto doña Nachita, que se niega a moverse de su lugar. Yo no voy a beber de ese vino. A mí me cae mal ese tipo de bebidas. Es mejor que ni me acerque, el médico me lo prohibió, niega doña Nachita mientras mira al rostro del sacerdote. Una de sus acompañantes comenta: Doña Nachita, es el vital líquido rojo de Cristo que nos salvará de este tormento. No le hará daño. Al observar la respuesta de doña Nachita, el padre Leonardo descubre toda la verdad. No es por indicaciones médicas, sino porque ella es la bruja que embrujó a la iglesia. Por eso, no tenía miedo de los eventos extraños en el templo. Rápidamente, el sacerdote agarra la Biblia y comienza a leer varios salmos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me hace descansar en verdes praderas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo,
tu vara y tu bastón me infunden confianza. Preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por mucho tiempo, recita el sacerdote mientras toma el aspersorio y el hisopo, rociando agua bendita sobre doña Nachita. Ella se tira al suelo y comienza a retorcerse, emitiendo sonidos extraños. Finalmente, revela su verdadera cara. Espantosa y aterradora. Todos los presentes ven la verdadera identidad de la bruja Calíope. El padre Leonardo les pide a los aldeanos que lo ayuden. No teman, tomen a la bruja, hay que desterrarla definitivamente. Los hombres cercanos a la figura extraña, ahora aterradora, la toman de los brazos. El sacerdote debe actuar rápidamente, ya que la iglesia comienza a derrumbarse por el miedo. Pedazos del techo caen alrededor de las pocas personas encerradas en el lugar mientras sujetan a la bruja. El sacerdote con el cáliz en la mano le da de beber del vital líquido rojo de Cristo. La bruja se suelta de sus captores, pegando unos gritos terroríficos. Me derrito, me derrito. Mientras continúa retorciéndose. Los aldeanos siguen con sus rezos. El sacerdote los alienta a recitar el Salmo 9:1 de la Biblia. La lucha entre el bien y el mal se intensifica en la iglesia mientras la presencia maligna enfrenta el poder divino. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Oran todos en conjunto mientras el presbítero sigue rociando la extraña figura con agua bendita. Poco a poco, todo comienza a tranquilizarse en el templo. Los feligreses, con mucho asombro, observan cómo la bruja se desvanece del lugar donde estaba retorciéndose, pegando alaridos de malestar. La calma llega, cargada de mucho alivio por parte de los feligreses, quienes salen uno a uno por una abertura en la pared de la iglesia. Fuera del templo, comienzan a agradecerle al sacerdote por salvarlos del maleficio de la bruja. Padre, usted es nuestro héroe. Nos ha salvado del maleficio, dice una mujer con lágrimas de agradecimiento en los ojos. No fui solamente ello. Dios nos envió la solución, con la ayuda del Padre Anselmo, que nos dejó la clave para derrotar el mal. Ahora nos queda un trabajo para reconstruir nuevamente el templo. Cuente con todos nosotros, Padre, responden todos, con la ayuda de los aldeanos. Poco a poco fue reconstruida la iglesia de San Sebastián. Todos los lugareños pusieron su granito de arena. La paz y la tranquilidad inundaron la parroquia después de ese inusual evento. Al culminar la reconstrucción, el padre dio gracias a Dios por la tranquilidad que albergaba en la parroquia y en su corazón. Estaban convencidos de que la bruja Calíope no aparecería más nunca por el lugar. Sin embargo, el presbítero hizo lo mismo que su antecesor, dejando la clave para combatirla en un lugar muy especial. Los habitantes del lugar, después de presenciar los eventos sobrenaturales y la desaparición de la bruja Calíope, se encuentran divididos en sus creencias sobre los maleficios. Algunos se aferran a explicaciones racionales y buscan justificaciones lógicas para lo ocurrido, tratando de encontrar una explicación más mundana a los eventos extraordinarios que presenciaron. En contraste, otros, impactados por la experiencia directa con lo paranormal, han fortalecido su fe y creen en la intervención divina del Padre Leonardo. La realidad de los eventos sobrenaturales les ha llevado a aceptar la existencia del mal y la necesidad de una respuesta espiritual. La noticia de la desaparición de la bruja se esparce rápidamente por la comunidad.
generando diversas reacciones y conversaciones entre los aldeanos. Algunos se preguntan si la amenaza ha pasado definitivamente, mientras que otros permanecen cautelosos y temerosos de un posible regreso. En esta encrucijada, el padre Leonardo se convierte en un faro de esperanza para aquellos que buscan respuestas y consuelo. Se reúne con los fieles para compartir sus reflexiones y alentarlos a mantener la fe. Les recuerda que, aunque el mal pueda manifestarse de diversas maneras, la fe en Dios y el poder de la oración son fundamentales para enfrentar cualquier adversidad. En los días que siguen, la comunidad se une para reconstruir la iglesia y fortalecer los lazos que los unen. El padre Leonardo, con humildad, agradece a todos por su colaboración y les insta a seguir adelante con la esperanza y la solidaridad como guías, y así concluye nuestra historia de hoy. Hasta pronto, y que la bendición de Dios acompañe a cada uno de ustedes.